Ya estamos de vuelta en Dando Caña y antes de seguir hablando de otros asuntos, vamos con la recomendación de lectura para los próximos días o próximas vacaciones, que seguro que ya hay muchos de nuestros espectadores que empiezan a disfrutar de esos días de descanso. Y para ello saludamos a Alberto José González Chávez. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿quién fue Merri del Val? Es un personaje tan poliédrico, tan rico, de una personalidad tan plena que es muy difícil resumirlo. Merri del Val fue un hombre. Decir esto en tiempos de tanta indefinición no es poco para empezar. Después fue un señor, en toda la extensión de la palabra, en cuanto a su calidad moral, sobre todo sus capacidades intelectuales, aparte de su procedencia social y familiar. Y después fue un sacerdote, plenamente sacerdote, que vivió su sacerdocio muy a su pesar, viéndose encumbrado en cargos eclesiásticos que para los demás eran muy honrosos e incluso muy ambicionables, y para él eran enojosos, porque su lema, como yo titulo aquí, traído del Antiguo Testamento, tomado por San Juan Bosco y después por él, es «Dami qui animas, cetera tolle», «Dame almas, llévate lo demás, que no me hace falta». Entonces él tenía un corazón de pastor, como el de Jesús, pero claro, era hijo de embajador y de una familia muy significada. El Papa León XIII, ya en los acabijos del siglo XIX, se encuentra con ese joven que llega a Roma, muy recomendado ya de antemano, un joven que siente arder en su pecho el deseo de ser sacerdote, sobre todo para ganar a cuantos ingleses protestantes pueda para la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y entonces el Papa León XIII, aunque está muy mayor, pero asesorado por unos y otros, pues le va encumbrando, tanto que le hace monseñor antes de que sea sacerdote. Y un caso inédito. Y le confía misiones diplomáticas de mucha envergadura. Y luego, con poco más de 30 años, 34 años, le hace presidente de la Academia de Nobles Eclesiásticos, que se llamaba entonces, hoy la Academia Pontificia, donde se forman los que van a ser nuncios, y arzobispo de Nicea. También le ordena enseguida, hace que le ordenen, el Papa le nombra. Y bueno, pues luego una serie de circunstancias hacen que sea encumbrado a lo máximo, porque muere el nonagenario Papa León XIII, que había sido nombrado con 68 años, ya entonces una edad provecta, para que fuera un papa de transición, y reinó 25 años. Pero ya el último Ferragosto romano pudo con él, murió, y entonces hubo que organizar un cónclave cuyo secretario murió casi al mismo tiempo que el Papa. Así que no había secretario del cónclave, y el cardenal Camarlengo piensa en este hombre como un fiel de la balanza en aquel cónclave que no se presentaba fácil, porque había sido un pontificado muy largo. Los últimos años mucho del gobierno de la Iglesia había estado en manos del gran cardenal Rampolla, Mariano Rampolla del Tíndaro, y era mucha cosa. Total, que no se sabía claramente. Y entonces Merri del Val, el jovencísimo Merri del Val, con 37 años, se ve en medio de aquellos 62 cardenales electores, de los que conocía a todos menos a uno, que era un hombre de apariencia más elemental, más campesina, el patriarca de Venecia, un hombre libérrimo y un hombre enamorado de Jesucristo, sin compromisos humanos ninguno, Giuseppe Sarto. Y bueno, después del politiqueo de aquel cónclave, con un veto que a través del cardenal Puccina de Cracovia impone el emperador Francisco José de Austria-Hungría, cuando todo aquello se puede medio desbloquear, entonces encomiendan a Merri del Val que, puesto que se ve que la orientación empieza a inclinarse hacia el patriarca de Venecia, vaya y le convenza de que acepte, porque aquel hombre no quería para nada ser papa. Entonces Merri del Val va a la Capilla Paulina del Vaticano, se encuentra allí a Giuseppe Sarto, el cardenal patriarca de Venecia, llorando con la cara entre las manos, de rodillas en el santo suelo, y le pide por favor que acepte la elección. El otro no puede contestarle, y las palabras de aquel joven prelado español, Merri del Val, tiene sangre de 5 naciones, pero su raíz está en España, las palabras son: «Si faccia coraggio, eminenza, il Signore l'aiuterà».
Y entonces, bueno, pues es un empujón muy importante para que esa tarde, cuando ya los 2/3 de los votos se han inclinado hacia el que será San Pío X, el Papa Pío X, toma el nombre de Pío porque era el nombre que habían tenido los papas que más habían sufrido en la Iglesia, pues fue decisiva, como digo, la intervención de Merry del Val. Y aquel pontificado de 11 años fue muy fecundo, en buena medida también gracias a que Pío X, sin importarle nada de lo que diría la curia, ni de lo que podría escocer a muchos cardenales, nombra secretario de Estado y cardenal a Merry del Val cuando solo tenía, o aún no tenía, 38 años. Entonces Merry del Val hace una labor exquisita porque sus dotes diplomáticas, sus habilidades de políglota, de un gran intelectual, de una profunda teología, van unidas a un corazón muy pastoral que busca solo el bien de las almas, dame almas. Y bueno, si quieres sigo hablando, pero aquellos 11 años rematan, claro, en la muerte de Pío X, que después Pío XII beatificó y canonizó. San Pío X, uno de los papas más grandes de la historia de la Iglesia, que tuvo que luchar con el enemigo peor de todos, que es el modernismo, al que calificó en su encíclica Pascendi como el compendio de todas las herejías. Luego la situación política en Europa, no solo en Europa, también en México, era muy asendereada, muy espinosa. La cuestión, nos haríamos harto prolijos, pero la cuestión de las cultuales en Francia fue una cruz muy pesada, y de todo eso culpaban mucho también a Merry del Val, como que era el oscuro muñidor entre bambalinas. Y bueno, Merry del Val era un colaborador fidelísimo de la línea absolutamente recta y nítida que pretendió y consiguió, por lo menos durante su pontificado, llevar a cabo San Pío X. Colaboró con él en la purificación de la música sacra, con documentos muy importantes, en la exaltación de la Eucaristía, de manera que los niños pudieran comulgar antes, y bueno, aparte de eso, tenía tiempo para ir todas las tardes de su vida, siendo secretario de Estado y viviendo en el Vaticano, y estamos en los años 1903 a 1914, tenía tiempo para ir al Trastevere, entonces un barrio muy popular y pobre de Roma, donde había fundado una asociación juvenil, como digamos un oratorio, con lo que eso conlleva en la mentalidad italiana, desde San Felipe Neri pasando por San Juan Bosco. Un oratorio no es solo un sitio donde se reza, es donde se hace deportes, excursiones, donde hay una formación integral de los chavales. Y entonces Merry del Val es un padre espiritual y a veces material, económicamente, para todos aquellos chicos que en su entierro, ya mayorcetes, lloran inconsolables porque le adoraban. Y bueno, pues un hombre que se conmueve al celebrar la Santa Misa, que tiene una espiritualidad muy franciscana y muy mariana, y que nos deja un legado extraordinariamente bello y profundo y duro y difícil, que son las letanías de la humildad, en las que él pide a Jesús que le libre del deseo de ser estimado, de ser aceptado, de ser preferido, de ser consultado, que nadie le ocupe encargos, que nadie se acuerde de él, que nadie le quiera. Todo eso era verdad, no era papel mojado, porque teniendo 30 y tantos años, ya arzobispo de Nicea, un día se remanga y escribe una carta al Papa León XIII y le dice: le suplico que me exonere de todo cargo y me envíe a la última parroquia del Trastevere o de cualquier lugar. Yo no funcionaré como obispo, me dedicaré a ganar almas. Y bueno, pues después de la muerte de San Pío X, Merry del Val se queda completamente huérfano espiritualmente y se queda completamente descolocado eclesiásticamente, porque ya en el nuevo pontificado las cosas cambiaban. Fue Benedicto XV, pero bueno, él le nombró secretario del Santo Oficio,
Pío X le había nombrado arcipreste de la Basílica Vaticana, a cuyo culto y esplendor contribuyó muchísimo con su hieratismo y su elegancia natural, presidiendo las ceremonias, y con su munificencia sufragando muchos gastos de la Basílica Vaticana, perpetuados hoy en diversas lápidas, y no solo de la Basílica, incluso la calefacción de los apartamentos pontificios. Era un hombre muy pobre, muy penitente. Yo he tenido en mis manos el cilicio y la disciplina que usaba. Y bueno, pues de todo esto que estoy tratando tan torpe y desmañada y precipitadamente de resumir, no cabe otra cosa que deducir que era, dejando a salvo el juicio de la Iglesia, que yo pido a Dios que lo emita cuanto antes, que era un verdadero santo, lo mismo que lo fue San Pío X. Lo vamos a dejar aquí porque tenía más cuestiones para plantearle, pero así nuestros espectadores se hacen con este libro, Dame Almas, que lo pueden adquirir en librerías, en el Corte Inglés y también www.homolegends.com. Un placer. Todo mío.